5 minutos más debería comenzar la conferencia de prensa a la que llamó el exdiputado de Colorado, hoy abogado Oscar Tuma. Él es abogado de la familia de Lalo Gómez. Él habla en un informe de 2 puntos claros. Uno tiene que ver supuestamente de que Lalo Gómez recibió o fue herido de bala luego de muerto, y lo otro tiene que ver con supuestamente la prueba que había alrededor y que fue manoseada. Frei Valenzuela está en el lugar, vamos a escuchar lo que decía el abogado. De los familiares del diputado Lalo Gómez, como lo dijimos de un comienzo, nosotros a través de ustedes vamos a poner a conocimiento de la ciudadanía lo que ocurrió realmente ese día. Esta causa se inicia en una imputación que se da contra el diputado Eulalio Gómez y otras personas por lavado de dinero. Esa fue la causa con que se inicia este procedimiento. En esa causa que se está tramitando en Asunción se ordenaron los allanamientos el día del trágico hecho. Ahí se hizo un operativo que para nosotros es totalmente irregular, un operativo que no justificaba la actuación que tuvieron las fuerzas públicas ese día, que desemboca en la muerte del diputado. A partir de ahí se conforma un equipo de abogados en Pedro Juan Caballero, donde se abre una causa para investigar exclusivamente lo que ocurrió el día del ingreso a la casa del diputado. Y dentro de las investigaciones preliminares se ordena la realización de una pericia. El Ministerio Público tiene su equipo de peritos. Nosotros hemos contratado los servicios del licenciado Juan Carlos Recalde, quien hizo un trabajo pericial finalizado, dotado de todos los mecanismos técnicos, con todos los equipos necesarios, un trabajo de campo que duró 10 horas aproximadamente contra 1 hora del trabajo realizado por la gente del Ministerio Público, y posteriormente 1 mes en concluir este trabajo pericial, que para nosotros está investido de la forma necesaria y de todos los mecanismos para no generar dudas, por lo menos en cuanto que a la versión que nos dieron a conocer no son tal. O sea, esta pericia echa por tierra la versión dada por el oficialismo al decirnos de la forma en que se realizaban los disparos. La pericia está compuesta primero en un análisis, fotografía con drones de la composición de la casa. Posteriormente la pericia hace un análisis del ingreso de las fuerzas policiales a la casa, donde también existen varias irregularidades en el método de ingreso. La pericia también se abarca a desarrollar un poquitito lo que para nosotros son hechos irregulares, como lo que nosotros llamamos el tratar de borrar evidencias que nos puedan dar sin lugar a dudas un resultado de qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, el diputado fallece, el perito no tuvo ninguna fotografía de cómo quedó el cuerpo. Eso es totalmente irregular. Un accidente en moto, se toman fotografía para determinar cómo queda el cuerpo. Ahí no se tomaba ninguna fotografía, por el contrario, la gente que pudo tomar sus teléfonos fueron requisados y fueron borradas las imágenes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Lo levantan al diputado, lo llevan a un centro médico, donde le terminan sacando toda la ropa porque él estaba con pijama. ¿Para qué hacer eso si él ya falleció? No se iba a hacer ningún tratamiento de salvar la vida en absoluto. Lo remiten a la morgue acá en Asunción y el doctor le dice ¿dónde está la ropa? Para poder determinar la distancia del disparo a través de la pólvora. La ropa nunca apareció, pero igualmente quedaron rasgos de pólvora en el antebrazo del diputado, y el perito después le va a explicar cómo concluye de la forma y la distancia que tuvo que haberse dado ese disparo. También la pericia categóricamente demuestra de que la puerta fue forzada con un instrumento, un martillo táctico. Un martillo táctico. Con eso ingresan ellos, y cuando ingresan ellos, ahí se produce el disparo que ocasiona la muerte del diputado. En cuanto a lo que todo el mundo se pregunta, si existieron disparos de adentro para afuera, la pericia arroja el siguiente resultado: pudieron haberse dado esos disparos. Los disparos ocurrieron, pero ocurrieron con la puerta cerrada.
los disparos no generaron ningún tipo no ponían en peligro absolutamente para nadie. Y ahí la otra pregunta, ¿quién hizo los disparos? De acuerdo a la pericia, es muy poco probable que lo haya hecho el diputado por la circunstancia que el perito va a explicar. Lo que genera la duda de que esos disparos pudieron haberse realizado una vez que ingresaron posteriormente los miembros de la fuerza pública a la habitación del diputado. ¿Por qué? El perito va a explicar eso con datos técnicos. Tampoco nosotros, de acuerdo a la explicación, las formas en que nos presentan las vainillas de bala, cómo quedaron, o sea, la conclusión que yo les puedo decir es de que este trabajo, basado en la ciencia, desvirtúa la versión que nos quisieron o que nos vendieron públicamente de la forma en que ocurrió el hecho. Así que ahora les dejo al licenciado que él haga la explicación técnica de su trabajo. ¿Cómo? Sí. Tu experiencia. Sí, muy buenos días. Soy licenciado en criminalística Juan Carlos Recalde. Tengo una experiencia dentro del laboratorio forense, dentro del Ministerio Público de 20 años, de los cuales tuve mi inicio en el laboratorio forense. He renunciado a la fiscalía para dedicarme a la parte privada y en ese tren de cosas estoy ya con causas ya bastante importantes. Y una de ellas es esta, ¿verdad? Que confiaron en mi trabajo como para poder realizar este trabajo técnico pericial, ¿verdad? Este trabajo empieza con la constitución de la jueza a pedido de la fiscalía, de la abogada Sadia Estela López, de la jueza. Y se inicia en el día de la Constitución con personal del Ministerio Público y mi persona, en donde se realiza el trabajo de campo, teniendo en cuenta, particularmente lo tuve en cuenta, las normativas ISO 1024, que es para el laboratorio forense, para procedimientos. Justamente ese tipo de procedimientos es lo que no tuvieron en cuenta tanto el personal policial como el Ministerio Público. Se hizo un paneo general de toda la casa y de los posibles lugares donde pudieron haber ingresado el personal policial. Es importante ya ver en esta fotografía, ¿verdad?, cómo se puede ver la maculación, las huellas del martillo o el mazo táctico que fuera utilizado para abrir la puerta principal, ¿verdad? Una vez dentro de la puerta se entra a una sala, la cual la denominé como zona 5. En el informe criminalístico del comisario Luis Carlos Espino, la 70-20-24, existe el mazo que es al ingreso. Posteriormente existe, esta sería una visión de la sala. Posteriormente se pasa a un pasillo, el cual fue íntegramente medido con mediciones a escala, y ahí se puede ver la zona 4 con relación a la zona 3, ¿verdad? Hablamos de esta forma, ¿verdad?, porque es una forma ya en juicio oral de ir interpretando el trabajo pericial, ¿verdad?, por zonas y las evidencias que fueron halladas en ese lugar, ¿verdad? Aquí podemos ver la zona 3, donde ocurren técnicamente los disparos del personal policial, la antesala del dormitorio, donde también ocurre, que es el centro posterior, vemos cómo fueron identificados estas zonas, ¿verdad? Y finalmente tenemos el dormitorio, ¿verdad? Bueno, me gustaría que vean cómo el mobiliario también tiene su importancia en ese lugar, ¿verdad?, para poder ver la posición del tirador. Seguidamente se colectaron las evidencias de la zona 3. Aquí se pueden ver dónde están los dos impactos de proyectiles que fueron cotejadas, o sea, que fueron levantadas como indicios. Tenemos etiquetados el 7 y el 8, son dos impactos de proyectiles que fueron también cotejados, que fueron también levantados por el personal policial que hizo el informe criminalístico.
Eso se lleva un equipo de láser, varilla balística, para poder sacar los grados, la trayectoria, etcétera, ¿verdad? Ese fue el trabajo que se hizo en el lugar del hecho, siempre identificando por zonas, siempre identificando el posible punto del tirador, ¿verdad? Entonces tenemos que el tirador se encontraba parapetado en este lugar, en el límite de la zona 3 y la zona 4. Posteriormente se trabaja sobre la evidencia número 8, habíamos hablado que son dos evidencias, la 7 y la 8, y existe una distancia aproximada entre 2,30 metros y 2,24 metros, o sea que el tirador hace un pequeño avance, es la diferencia que existe en grados entre los dos impactos de proyectiles, ¿verdad? Posteriormente salieron los primeros 3D en la prensa, ¿verdad? Con un personal caído, ¿verdad? Y otro parapetado, y a la víctima haciendo cierto tipo de disparos, ¿verdad? Un intercambio de disparos. ¿Qué es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Lo que salió en la prensa, y es estos 3D, ¿verdad? Aquí se hace una superposición de imágenes para poder ubicar al tirador y tener aproximadamente su posición de tiro. Aquí es lo importante destacar, es que este tirador no tenía línea de tiro con relación a la víctima. Eso es categórico. No tenía línea de tiro porque se encontraba obstruido por la mampostería misma, ¿verdad? Entonces, este 3D que lanza el personal policial en sus distintas alocuciones, ¿verdad?, es totalmente irreal, porque esta mampostería el tirador no tenía línea de tiro, por lo tanto no podía este tirador llegar a la humanidad de la víctima. La primera versión era que entraron dos policías, uno que escuchó que se arrojó el arma, segundo, vemos el policía parapetado. Esto realmente es en cuanto a procedimientos de este tipo, es totalmente desacertado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente el policía que está parapetado en la zona 3 y 4, que lo había mostrado, el policía que estaba entre la puerta y la víctima se encontraba obstruyendo la línea de tiro. Por lo tanto, es un procedimiento que no se ajusta a la realidad de un personal policial, porque estos se rigen por la literatura que sería combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Donde entran varios tipos, el procedimiento debe ser distinto en esta zona, ¿verdad? Y esto es lo que en un principio se dijo. No tenía línea de tiro categórico el personal policial desde la zona 3 y 4, que sería más o menos entre 3,20 metros. Ahí es donde se puede ver la visión que tenía el personal policial parapetado entre la zona 3 y 4. Exactamente, la mampostería le obstruía esa línea de tiro, por lo tanto los impactos no podían venir desde ese lugar. Ahí se puede ver la mampostería y el mobiliario, cómo obstruía a la víctima con relación a ese personal policial. Según la hipótesis más probable que desarrollamos, es de que entraron dos personales policiales, 3 en total con el que estaba parapetado. Uno da varios golpes a la puerta de acceso a lo que sería para mí la zona 1 o la antesala del dormitorio, mientras que otro personal policial ya se encontraba cubriendo esa zona, que es lo que realmente se ajusta a la realidad, ¿verdad? Aquí es muy importante entender la evidencia la que yo la catalogo como la evidencia número 16, que son los daños que posee la puerta y el marco de la puerta, ¿verdad? Deja un tipo de cuña, deja un tipo de marca en el marco de la puerta, ¿verdad? Se puede ver los distintos puntos donde la cabeza del mazo va golpeando, lo que contrasta totalmente con una patada o un método tradicional de abertura a nivel policial, ¿verdad? Y fue hecho con un mazo táctico. Es un mazo táctico que se encuentra dentro del informe criminalístico
que se encuentra dentro de la carpeta fiscal, el 70-2024, realizado por el comisario Luis Carlos Espínola, donde él menciona el mazo táctico, pero no menciona qué puertas fueron abiertas por este mazo. Aquí se puede ver realmente los puntos donde el mazo tuvo contacto con esa puerta. Aquí se puede ver se puede ver mejor los puntos donde tuvo contacto y por sobre todo la puerta estaba llaveada. La puerta en todo momento estuvo llaveada. Ahí está el mazo táctico, que fue una foto que pudimos conseguir a duras penas, ¿verdad? Y la característica de este mazo es que tiene como una cresta en la punta, y es esa cresta la que deja la marca en el marco en el momento de abrir, ¿verdad? Que fue tomado como un impacto de proyectil. Entonces, con esta evidencia se echa por debajo el tema de que el personal policial escucha que fue arrojada un arma, que continúan los disparos, que él se tira de espalda. Esa puerta fue abierta con un mazo, ¿verdad? Y las evidencias están ahí. No fue abierta con una patada de modo convencional, ¿verdad? Seguidamente, tenemos, este lugar no se resguardó hasta el momento del peritaje. Se dio carta libre a que se pueda limpiar, a que se pueda hacer un montón de cosas, pero no obstante las manchas hemáticas seguían ahí en la mampostería, y esta mampostería que les mencioné anteriormente, que es la que cubría la humanidad del occiso, ¿no? Esto fue tomado como referencia y fue tomado en forma de ángulo para poder tener el epicentro de las manchas hemáticas, ¿verdad? Entonces, esto nos ubica realmente al tirador en esa posición en el momento de recibir el impacto. Por lo tanto, la dinámica que nosotros planteamos es que la puerta se abre con el mazo táctico, apenas se abre el tirador, como lo ven en esta parte, es el que realiza el primer disparo. Es ahí que sí existe una coincidencia con el centro de la masa hemática y no con el tirador que se encontraba en la zona 2, en el límite de la zona 3 y 4, que existe más o menos una distancia de más de 3 metros con relación a la víctima. El señor, la víctima, ya se encontraba en una forma reactiva, es decir, ante el inminente peligro, él realiza lo que se llama una acción defensiva. Es por eso que tienen los miembros superiores del lado derecho levantados, y teniendo en cuenta las acertadas diligencias del doctor Lemir, la mano se encontraba extendida para que el segundo disparo pueda tener la trayectoria que tuvo. Por lo tanto, él ya no se encontraba en ese momento armado bajo esta posición, ¿verdad? Él estaba ya, vamos a decir, en cuclillas, flexionado y de forma defensiva, ¿verdad? Ante un inminente impacto, ante un inminente peligro, ¿verdad? Eso fue el primer impacto y el segundo impacto. Ahí se puede ver aproximadamente la posición de los brazos izquierdos extendidos, y es ahí donde cae. Esta es una foto también que conseguimos con el equipo de abogados de Pedro Juan Caballero, que también estuvieron presentes en todo momento. Se puede ver la mancha la mancha hemática por el placar, y finalmente el charco de sangre que nos indica la posición final de la víctima, ¿verdad? Aquí existen, en esta fotografía, por ejemplo, todavía no se realizó el levantamiento de las evidencias, y lo que ustedes evidentemente el tema neurálgico, si hubo disparo o no desde dentro de la habitación hacia afuera, ¿verdad? Se identifican 2 disparos de arma de fuego, las cuales yo la etiqueté como 14 y 15. Ahí se puede ver en un contexto general cuáles son las dos. Se hicieron varias fotos macro, general, particular, y se saca el contramarco para poder también ver la trayectoria, porque al pasar el contramarco llega a impactar en la parte interna del marco, sacando ese pedazo de mampostería.
Y es ahí donde mediante medidores láser, varillas balísticas, trípodes y un montón de herramientas se va viendo la trayectoria que sería aproximadamente esa, ¿verdad? Es una trayectoria irregular, es una trayectoria donde difiere de un disparo a otro. Hablando trigonométricamente, eso da más o menos 0,62 centímetros y la evidencia 14 y la 15 2,04 metros aproximadamente. Quiere decir que si el señor estaba ubicado de esa manera, era muy difícil que él le pueda dar contra la humanidad de nadie, teniendo en cuenta los disparos y ergométricamente no tiene una funcionalidad del disparo. Cómo se trabajó en el lugar del hecho, se puede ver. Para obtener toda la información posible, la número 15, se pueden ver la beta del contramarco, el cual indica el tipo de trayectoria más la varilla balística. Ven cómo la madera va teniendo cierta... sale de un lugar convencional. De esta manera fue trabajada las dos evidencias y nos da el disparo número 15, que es el que está a 0,86 metros del suelo, nos da tangencialmente una situación de 2,04 metros, por lo tanto no existía una correlación, ya que el mueble que estaba en ese lugar, que tenía un ancho de 0,80, impedía que ese proyectil llegue desde el arma hasta ese lugar, ¿verdad? Ya... Entonces, ¿qué se puede decir, doctor, teniendo que en base a esos dos elementos, el disparo o no disparo, para entender sí, en castellano? En castellano, sí. Justamente, como ustedes pueden ver, existe una diferencia en el disparo, en los dos disparos. Existe una diferencia de medida en los dos disparos, lo cual hace que el tirador técnicamente se mueva, mientras que supuestamente están ocurriendo unas situaciones en la zona 3, ¿verdad? Esto ya es un signo llamativo para nosotros, ¿verdad? En donde necesariamente necesitamos nosotros otros estudios como el GSR, ¿verdad? Que es lo que el doctor había hablado, ¿verdad? El bario, antimonio, plomo, que son pruebas que el Ministerio Público hasta hoy día no provee, ¿verdad? Para poder afianzar o no este tipo de hipótesis, ¿verdad? Pero físicamente, lo que se puede decir al respecto es que con relación al segundo impacto, el que fue a 0,86 metros, no existe una línea de tiro con relación al... Básicamente, doctor, lo que están diciendo ustedes es que ni el tirador policía le vio al diputado, ni el diputado le llegó a ver a los... Así mismo es. Es decir, no se vieron en ningún momento. No se vieron. Es decir, que los disparos se hicieron, por decirlo de una manera, fortuitamente, y vaya para donde vaya. Justamente esa hipótesis es también, o sea que, como dijo el doctor, no se descarta absolutamente nada a partir de ahora, pero es categórico que no fue como el personal policial en sus distintas alocuciones y entrevistas en distintos programas, y un 3D realmente que no representa la realidad, ya que, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, el mobiliario, las mediciones del mobiliario, el lugar es un poco convencional y no hay una línea de tiro con relación al primer policía parapetado en la zona 3 y 4 y la víctima. Aquí no hay un... Aquí no hay un... La hipótesis de enfrentamiento entre el diputado y los policías que llegaron. Sí, la hipótesis más probable indica de que no hubo un enfrentamiento entre los mismos porque ninguno de los dos estaban viendo. O sea que se pudo haber montado la escena tras muerte del diputado. Sí. ¿Podría ser también una hipótesis? Justamente tampoco se descarta esa hipótesis y le voy a decir por qué. Aquí ustedes pueden ver una foto que conseguimos. Digo, porque no es comúnmente, como dijo el doctor, uno va a hacer una pericia accidentológica, va a la carpeta fiscal y encuentra un montón de fotos de personal de criminalística o en la web de la posición final de la víctima, donde uno puede realmente cotejar un montón de situaciones en los puntos periciales. Acá ustedes pueden ver al personal policial tomando los datos, realizando el levantamiento de los datos, y miren la cantidad de gente que existe. O sea que esto, por ejemplo, es... hasta un estudiante de criminalística de segundo año maneja lo que sería la protección del lugar del hecho, ¿verdad? Y ante un hecho tan grave y tan notorio para la sociedad, entonces llama mucho la atención. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?
todas las personas que están contaminando ese lugar y el personal policial tomando el acta en el fondo, ¿verdad? La bala que acabó con la vida del diputado, ¿desde qué distancia según la investigación ahora? Y no es más de 1 metro, por eso es que necesitamos nosotros justamente las pruebas, necesitamos la remera, necesitamos ver cuál fue el resultado de eso, ¿verdad? Para poder afianzar más la hipótesis que estamos teniendo. Según la hipótesis que ustedes manejan, 3 personas habrían ingresado frente por lo menos al dormitorio y no 2 como señala la No, 2 no ingresaron al lugar porque partiendo de una base justamente de procedimientos de personales de élite, ¿verdad? Donde yo en el informe voy poniendo cuál sería el movimiento que debe tener un personal táctico al ingresar, ya sea en una pieza, en un pasillo, ¿verdad? Y eso está en la literatura, no es nada inventado ahora mismo, ¿verdad? Se llama CQC, que sería combate cuerpo a cuerpo, en donde justamente el personal policial debe de ingresar de tal modo a que se pueda minimizar los daños, se pueda minimizar un montón de situaciones, y es eso también lo que hago alusión en el informe entregado, ¿verdad? Para mejorar la irregularidad con este informe, hablamos de que más efectivos policiales del que señala la Policía Nacional que ingresaron hasta la final del dormitorio, también la puerta que fue violentada no con patadas, como también informaron desde la Policía Nacional, y la trayectoria de las balas, ¿verdad? Sí, exactamente, la trayectoria de las balas son 3. Realmente desde el primer momento que el personal policial dice la puerta fue abierta a patadas, se escucha disparos, me tiro, el otro responde al disparo, y cuando uno ve con evidencias que realmente no ocurrió esa dinámica, ahí es donde empezamos a hacernos preguntas, ¿verdad? Porque no lo digo yo, es el testigo mudo que nos fuimos a procesar, y eso es lo que está hablando ahora mismo, ¿verdad? Respecto a la vaina percutida encontrada en el dormitorio del diputado, ¿qué se tiene? Sí, la vaina todavía no se revisaron hasta donde yo manejo, no se hicieron todavía la pericia con relación a si esa vaina corresponde o no al arma del diputado, ¿verdad? Lo que yo te puedo decir es que si en las dos hipótesis que se manejan, ¿verdad? Teniendo en cuenta el arma, una Glock 19, ¿verdad? Eso expulsa la vainilla entre 1,5 y 2,5 metros a la derecha y en un grado de 45 con relación al tirador. Es decir, esa vaina debería haber estado al lado de la cama y no en la zona 3. Son indicios de una alta contaminación en el lugar del hecho, ¿verdad? Eso es categórico, o sea que criminalísticamente hablando, de levantar el cuerpo y llevarlo del lugar del hecho cuando ya se confirmó su deceso, es algo que están en las normativas internacionales, que están también en el sistema ISO, en el trabajo, ¿verdad? Y por supuesto también existen los manuales policiales, ¿verdad? Como Licenciado, en conclusión entonces, ninguno se vio entre sí. Se hicieron disparos fortuitos, tanto de adentro, por parte de los personales, como por parte del diputado. Sí. Eso es uno, ¿verdad? Y además no se puede determinar quién primeramente hizo los disparos. No se puede determinar quién primeramente hizo los disparos. Es más, no se puede determinar si el diputado disparó o no. Existen los disparos. Y como le estuve mencionando, existe una diferencia en cuanto a distancias del tirador. Entonces lo que usted plantea con esto es, ¿verdad?, de que el diputado no pudo haber hecho esos disparos esos disparos los tuvieron que haber hecho después de que él ya estuvo herido. Para contaminar más a una escena. Existe gran posibilidad de que haya sido de esa manera. Teniendo en cuenta que la remoción del cuerpo a nivel balístico es muy importante, ¿verdad? O sea, de hecho que es muy importante en todos los sentidos, ¿verdad? Las manos no fueron cubiertas con la técnica correspondiente, fue levantado y fue esparcido por toda la casa un tipo de goteo hemático, obviamente, de la persona fallecida. En el momento que se realizó el levantamiento del arma de fuego, ¿verdad?, se podía ver que no existía una butaca y un bolsón aquí, ¿verdad? Y el arma técnicamente cae a 30 centímetros supuestamente
de la puerta, del umbral de la puerta, ¿verdad? O sea que son interrogantes que deberían de responder la gente que realizó el procedimiento, porque técnicamente, pericialmente, no hay una concordancia al respecto. Y lo que a nosotros nos parece muy extraño, no contamos con ninguna fotografía. No contamos con ninguna fotografía de cómo quedó el cuerpo, y eso es altamente irregular. Yo puse el ejemplo de un accidente en moto, se toman fotografías de cómo queda la persona. Acá no existió eso. Las pocas fotografías que nosotros pudimos obtener, lo tuvimos de gente que estuvo ahí. Es más, tenemos información de que había un personal que estaba filmando y la agente fiscal incautó el celular y borró toda la evidencia, borró toda la filmación. Entonces, son situaciones sumamente extrañas. Y para lo que nosotros es indiscutible y lo que no se puede discutir científicamente es que el disparo del diputado se dio a una corta distancia cuando los efectivos de las fuerzas públicas ingresaron a su habitación. El disparo el disparo que ocasionó la muerte no se pudo dar en ese enfrentamiento que la policía nos quiso recreó una distancia de 5 o 6 metros. El disparo ocurrió allá a los 1 metro cuando ellos ingresaron y el diputado estaba ya no generaba ningún peligro absolutamente para nadie. Nosotros lo que no podemos sostener la teoría de la ejecución, lo que nosotros sí podemos decir es que la teoría oficial que dieron a conocer es inadmisible, es ilógica y no tiene sustento científico. Eso es lo que nosotros podemos categóricamente afirmar. O sea, y meses después la familia, ¿qué piensa al respecto en el sentido de cuál sería el motivo de este ensañamiento, entre comillas, según las evidencias presentadas por ustedes? Y lastimosamente nosotros no vemos que esta causa avance como tiene que avanzar. Es más, esto es un trabajo que nosotros nos vemos obligados a poner a conocimiento de ustedes para de alguna manera forzar al Ministerio Público a que también dé a conocer su trabajo. 2 meses pasó y no tenemos las pruebas de parafina. Eso está en una semana. Eso nos requiere mucha técnica. Eso y nadie sabe la respuesta, ¿verdad? Entonces, un montón de circunstancias realmente extrañas. Es más, en la causa principal, la causa con que se abre la investigación, donde supuestamente había lavado de dinero, financiamiento a grupos criminales, nosotros no tenemos una pericia, tenemos 3 pericias, donde peritos dictaminan y dicen de que toda la operación financiera se dio dentro del sistema financiero nacional, con la aprobación del Banco Continental, del GNB, todos los mecanismos internos, la CEPRELAT, o sea que todo fue hecho dentro del sistema financiero. O sea, no puede existir lavado de dinero, lavado de activos y financiamiento a ningún grupo criminal. O sea, evidentemente, acá a lo que nosotros apuntamos es que esto se quiere llevar a lo que vulgarmente se dice un opareí y que quede en la nada y que cada uno saque sus conclusiones. Y la familia, tenemos instrucciones nosotros de dar a conocer esto a través de ustedes, repito, para que se conozca la verdad. Estos son datos científicos, acá nosotros no son datos subjetivos de cómo se dio el resultado final, ¿verdad? Y lo que dijo el perito, la hipótesis de los disparos del diputado es poco probable, de acuerdo a las mediciones que se hizo. O sea, no se puede descartar, pero dentro de la probabilidad es mucho más probable que los que ingresados hayan disparado que lo haya hecho el diputado. Cuando que son las situaciones irregulares que se dieron, ahí nosotros tenemos que entender que estábamos ante un equipo que supuestamente es lo mejor de lo mejor. Agentes especializados, fiscales especializados. Se hace el levantamiento del cuerpo cuando ya estaba fallecido. No se toman, no tenemos nosotros tomas fotográficas. Yo no puedo creer que no exista, eso es imposible. No nos entregaron. ¿Por qué no nos entregaron? Se dijo que no se filmó. Imposible que no se haya filmado. Si ese operativo del hijo ese mismo día se filmó y día después se filmaron otros operativos. No nos entregaron. Se levanta el cuerpo y se va a un centro médico. ¿Para qué? Ahí se lo desviste y la ropa no sabemos dónde queda. Lo remiten a Asunción sin esa evidencia importante. O sea, evidentemente hubo tal negligencia dentro de lo mejor que nosotros tenemos, que nos tiene que preocupar si esa es la negligencia, o tendremos que hablar de una limpieza de la escena de los hechos para que justamente no se pueda determinar qué es lo que ocurrió.
Y bueno, compañeros, lo que manifestaban justamente en esta rueda de prensa, tanto el doctor Oscar Tuma, que es el abogado de la familia, como el perito que tuvo a su cargo la realización de este estudio. Perfecto.